Déjame decirte algo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo, que fuimos creados por Dios para 5 cosas, digamos 5 cosas o 5 razones, o para 5 propósitos. Bendito sea Dios. Número 1, fuimos creados por Dios para conocerlo. Segundo, amarlo. Tercero, servirlo. Cuarto, hacer el bien según su voluntad. Y quinto, ir al cielo. Para esto fuimos creados por Dios, mi querido hermano. Por lo cantábamos ahorita: te quiero conocer, te quiero conocer. Eso es lo más importante, que tú quieras conocer a Dios, mi querido hermano. Ahora, ¿cómo conoces a Dios? A través de su palabra, mi querido hermano. Ahí lo conoces. En la palabra está la voluntad de Dios. Te repito otra vez: fuimos creados por Dios para 5 propósitos o por 5 razones. Bendito sea Dios. Primero, para conocerlo. Si tú lo conoces, lo vas a amar. Y si lo amas, lo vas a servir. Y si lo vas a servir, vas a hacer el bien según su voluntad. Según su voluntad, no según tu voluntad. Según su voluntad vas a hacer el bien. Y quinto, vas a ir al cielo, mi querido hermano. Pues dice la Biblia que Jesús dice Jesús, en Juan lo dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Eso hablaba Jesús. Así Juan lo transmitió, mi querido hermano. Y que tanto amó Dios a este mundo, que entregó su único Hijo, para que todo aquel que en él crea alcance salvación y vida eterna. Amén. Te fuiste creado por el Señor para conocerlo, amarlo, servirlo, hacer el bien según su voluntad. Y quinto, ir al cielo, mi querido hermano. Pues Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos alcancen la salvación y la vida eterna. Amén. Te vamos a escuchar hoy el libro de Jueces. Bendito sea Dios. Se va a hablar de Gedeón. ¿Quién eran los jueces? Eran hombres que Dios utilizaba o usaba para salvar a Israel de los opresores. Siempre Dios le enviaba una ayuda a Israel. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo Dios, enviando ayudas al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, mi querido hermano. Hasta el día de hoy Israel existe, mi querido hermano. Y Dios sigue enviando ayuda a ese pueblo concreto de Israel. Ahora, los que somos cristianos, católicos, marianos, también somos el Israel de Dios, su pequeño rebaño, tú y yo, mi querido hermano. Cuando uno lee la Biblia y escucha o ve o analiza la vida de Israel, así somos tú y yo, los seres humanos. Israel era un pueblo que obedecía y desobedecía, que era fiel y que era infiel. Era un pueblo que cuando estaban al malas, cuando estaba la opresión o la esclavitud, clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Enviaba un Salvador. Por ejemplo, envió a Moisés para salvar a Israel, que estaba en Egipto. Después envió a Josué. Después envió a los jueces, mi querido hermano, salvando a Israel. Pero Israel, cuando salía del problema, se olvidaba de Dios. Como tú y como yo muchas veces. Estábamos en el problema, pegaditos de Dios. En la enfermedad o en la deuda o en algún problema, buscando: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, auxíliame. Dios te auxilia, y después que estás otra vez en las buenas, tú te olvidas de Dios. Vuelve a estar en las malas, busca a Dios. Dios vuelve a ayudarte y va a enviar salvadores, como envió a Moisés, a Josué. También envía a los jueces. Hoy se va a hablar de un juez, de un hombre que Dios va a usar, sí, como un juez, que es Gedeón. Que él no esperaba eso, porque Gedeón era de la tribu, creo que Manasés, creo que era la tribu. Bueno, ahora te lo vamos a escuchar acá. Era una tribu muy pequeña, y él no se creía capaz de ser instrumento para salvar a Israel de los opresores. Vamos a escuchar con atención cómo Dios usa a Gedeón para salvar a Israel. En aquellos días vino el ángel del Señor y se presentó bajo el terebinto que hay Ofrata. Pertenecía a Joás, los de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Mira cómo le habla el ángel de Dios a Gedeón.
el Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero. Gedeón respondió: perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres, diciendo: el Señor nos hizo huir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los de Medián. Mira la respuesta de Gedeón al ángel. Pero recuerda qué es lo que está pasando. El pueblo de Israel experimentó muchas veces el poder de Dios, la salvación de Dios, pero también el pueblo de Israel cayó en el pecado, en la idolatría, y se olvidó de Dios, mi querido hermano. Si tú lees la Biblia, te vas a encontrar con esto: un pueblo fiel e infiel, un pueblo agradecido y un pueblo malagradecido, un pueblo que pedía ayuda, Dios lo ayudaba y se olvidaba de que Dios le había ayudado, y volvía a caer en pecados terribles, mi querido hermano. Claro, a Gedeón le habían comentado: Dios nos salvó, Dios nos guardó. Entonces Gedeón le dice al ángel: pero mira, ahora estamos mal. ¿Dónde está ese Dios que cuentan nuestros padres, que nos sacó de Egipto? Ahora tú estás permitiendo que caigamos en manos de los de Medián. Claro, mi querido hermano, escuchábamos ayer que por culpa del pecado de Israel, Dios permitió que fueran oprimidos, mi querido hermano. Claro, recuerda la siembra y la cosecha. Dios va a permitir que te alcancen muchas cosas, pero es por tu culpa, no la culpa de Dios. Te portas mal, vendrán todas las consecuencias, mi querido hermano. Por eso Gedeón le contesta al ángel: perdón, mi Señor, ¿me llamas a mí valiente guerrero? Si el Señor está con nosotros, porque así le dice el ángel, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón dice: ¿cómo así que está con nosotros? ¿Por qué nos sucedió todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres, diciendo: el Señor nos hizo salir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los de Medián. El Señor volvió hacia él y le dijo: ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de los de Medián. Yo te envío. Gedeón replicó: perdón, mi Señor, ¿con que voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a Medián como a un solo hombre. Gedeón insistió: si he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Aquí estamos viendo un diálogo que existe aquí en este momento entre Gedeón y el ángel, que es la presencia de Dios en el ángel. Están hablando. El Señor le insiste. Gedeón inclusive se queja un poco, pero el Señor insiste: tranquilo, yo estoy contigo, tú vas a salvar a Israel. Ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Medián. O sea, a pesar de que Dios escuchó la queja de Gedeón, Dios la tiene clara. ¿En qué sentido? Te he llamado para esto y eso tú vas a hacer. Tranquilo, tú eres un fuerte guerrero valiente, yo estoy contigo y vas a derrotar a los de Medián como a un solo hombre. O sea, Dios le está insistiendo de que Él tiene capacidades, de que Él está con él. Él está hablando de sus limitaciones y hablando también de su realidad. Soy débil, el más pequeño, como que guerrero, como que valiente. ¿Quién soy yo? Y si le sigue hablando, porque Dios siempre cree que podemos dar más nosotros, mi querido hermano. Dios confía más en nosotros que nosotros confiamos en Él y en nosotros mismos, mi querido hermano. Escucha esto: Dios confía más en ti que lo que tú confías en Él o en ti mismo, mi querido hermano. Vamos a repetirlo: Dios confía más en ti que lo que tú confías en Dios y confías en ti mismo. Lo que estamos escuchando aquí, Dios le está hablando. Y mira cómo le habla el Señor con tremendos calificativos: valiente guerrero, con tu fuerza, la fuerza tuya, salvarás a Israel. Yo estoy contigo, tú lo vas a derrotar a Medián como un solo hombre. Tú vas a salvar a Israel. Pero ¿cómo? Si soy el más pequeño del clan, el más pobre de todos de Manasés, soy el menor de ese clan de mi padre. Gedeón insistió. Ok, claro, él no lo creía. Ahora pide una señal y Dios se la va a conceder.
Gedeón jamás pensaba en esto, que él sería capaz de salvar a Israel, jamás. Él no se consideraba ni un valiente, ni un guerrero, nada de eso se consideraba él. Se creía poca cosa, mi querido hermano, pero Dios sí confiaba en él, y a él lo va a llamar. Ahora le pido la señal. Gedeón insistió: si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposite ante ti. A veces nosotros, mi querido hermano, no pedimos señales. Se pueden pedir, porque tanta gente nos habla y nos habla y nos habla. Hay tantos profetas que esto, que aquello, que nos dicen una cosa y la otra. Y hay profetas que se van a acercar a nosotros con el deseo. Sí, el deseo. A veces no hablan de parte, sino hablan de sus deseos, que el deseo que podamos estar bien. Pero Gedeón pide una señal. O sea, no entiendo. Está hablando un ángel y pide una señal. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que se la concede, la señal. Ya me hago aquí un paréntesis, bendito sea Dios. Yo ayer hablaba con alguien sobre las profecías. Mucha gente ha construido su vida sobre una profecía que le ha dado a alguien, no Dios, sino a alguien. Pero como si alguien trabaja para Dios, le creen y construyen su vida sobre la profecía y han fracasado y viven frustrados, porque no pidieron tampoco una señal a Dios, mi querido hermano. Porque a veces los profetas te dan una palabra o una profecía supuestamente parte de Dios, pero lo hacen de su buen deseo, que quieren que tú prosperes o estés bien o que te sanes. Por eso hay que tener mucho discernimiento y pedir señales, mi querido hermano, porque mucha gente te va a hablar de su deseo. Mucha gente te quiere y te ama y son usados por Dios y te van a dar: no, Señor te va a sanar, te va a prosperar, te va a liberar. Y le dan una palabra supuestamente de Dios, pero no de ellos, de su deseo, que en sí no está mal, porque tiene un deseo de que esté bien. Pero el problema es que meten a Dios. Yo puedo hablar de mi deseo: mira, yo deseo que tú estés bien. Claro, está bien. Pero yo digo: no, el Señor te va a sanar, porque yo quiero que te sane. Te digo: el Señor dice que te va a sanar. Eso es complicado, mi querido hermano. Si yo digo: no, mira, yo estoy orando para que Dios te sane, tengo un deseo que mejores, es mi deseo. Pero a veces usamos el deseo y involucramos a Dios, como que Dios lo está diciendo. Y cuando no le sana a la persona, queda ¿qué? Frustrada, y hasta pierde la fe. Cierro paréntesis. Gedeón está escuchando una profecía, está escuchando un ángel. Él jamás se ha imaginado eso, jamás. Como que yo salvar a Israel, yo, el más pequeño de mi clan, yo, que soy tímido, yo, no, eso no estaba por su mente. Llegó el ángel y le dijo: tú lo vas a hacer. Ok, si esto es verdad, dame una señal. Dame una señal si es verdad. Por eso, mi querido hermano, cuando tú y yo oramos constantemente y hablamos con Dios, Dios nos va a hablar al corazón. Nos va a hablar a través de su palabra y a través de los acontecimientos. Y cuando llega un profeta, si la profecía es de Dios, él vendrá a confirmar lo que ya Dios me ha hablado a mí. Ahí uno puede confiar totalmente. Pero cuando algo te dice y tú nunca lo has pensado, tienes que pedir discernimiento y pedir también señales, mi querido hermano. Porque una profecía verdadera, ¿cuál es? Tú oras, tú hablas con Dios todos los días. Dios te coloca con la mente en el corazón, ahí te lo coloca. Te habla a través de la palabra y de pronto viene alguien y te dice algo confirmando lo que ya Dios te dijo. Eso pone la firma, 100% es válido, el de Dios. Si tú estás y alguien te da una palabra y tú nunca has pensado en eso, pide señales, busca discernimiento, mi querido hermano. No te vayas lo más fácil y creas totalmente. Dice así el pasaje, bendito sea: te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposite ante ti. El Señor respondió: permaneceré sentado hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encima y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces: coge la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo.
el ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácidos, y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo: ay, Señor mío, que he visto cara a cara al ángel del Señor. El Señor respondió: la paz contigo, no temas, no vas a morir. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. ¿Cómo lo llamó? El Señor Paz. Vio una señal, extendió el bastón y la carne se cocinó, mi querido hermano, de una manera milagrosa. Él entendió: aquí está el Señor conmigo, y lo he visto al ángel del Señor cara a cara. Y se creía que cuando uno veía al ángel de Dios cara a cara moría. Pero el Señor le dice: tranquilo, no temas, no vas a morir, tranquilo. Gedeón levantó un altar y lo llamó el Señor Paz. El Señor Paz. El Señor Paz no va a ser ni Uribe ni Petro. ¿Es quién? Dios. Amén. Es Dios, mi querido hermano. El Señor Paz. ¿Y cuánta paz necesitamos tú y yo a diario? La paz de Dios. Necesitamos estar con Él, mi querido hermano. Bendito sea el Señor. El Señor, como llamó a Gedeón, también te llama a ti, mi querido hermano. Te llama a ti. Confía en ti, cree en ti, mi querido hermano. Más de lo que tú crees en Él, porque cree en ti mismo, Dios cree en ti. Él sabe de qué estás hecho, mi querido hermano. Recuerda, Él te creó para que lo conocieras, lo amaras, lo sirvieras, hicieras el bien según su voluntad, y que tú regresaras ¿a dónde? Al cielo, mi querido hermano.